Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Itzel Ávila Solís y en esta ocasión yo voy a hablar de lo que es la transferencia de calor y por mencionar pues este mecanismo de lo que es la transferencia de calor la solemos encontrar en nuestra vida cotidiana y en muchas de las actividades que nosotros realizamos. Y pues vamos a comenzar con esta exposición para entender un poquito más o hablar más bien sobre lo que es este mecanismo de la transferencia de calor. Y bueno, como primer punto, vamos a hablar de lo que viene siendo el calor y la temperatura, iniciando con lo que es el calor. Y bueno, el calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. Y la temperatura, pues la temperatura es una dimensión física que cuantifica el calor o el frío, y pues el calor es una medida de la cantidad de energía dentro de un objeto. En el contexto de la temperatura del aire, las moléculas de aire se mueven básicamente más rápido y tienen más energía cuando están más calientes. Es decir que pues al aplicarle calor a un cuerpo, a una sustancia, las moléculas comienzan a moverse de una manera más rápida, lo que genera pues que haya un incremento de la temperatura y pues estas se muevan pues mucho más rápido, a diferencia que si están en un estado de menor temperatura. Y bueno, vamos a tocar lo que viene siendo la transferencia de calor, que es nuestro tema que estamos mencionando, donde pues la transferencia de calor es un proceso por el cual se intercambia energía en forma de calor entre distintos cuerpos o entre distintas partes de un mismo cuerpo que están a distinta temperatura. Y pues el calor es una energía transferida de un sistema a otro debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos, como lo podemos observar en la imagen. Tenemos dos cuerpos con distintas temperaturas. En el primer caso, pues uno se encuentra con una temperatura mayor, que es a 100 grados, en el segundo a una temperatura menor, que es a 20 grados, pero pues como bien lo dice el texto, este cuerpo al tener mayor temperatura y estar cercano al otro, lo que va a pasar es que le va a transferir calor para que este punto para que en un punto lleguen a un equilibrio térmico ambos cuerpos. Y bueno, la transferencia de calor se transmite siempre que existe un gradiente térmico o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Y bueno, la forma en la cual se traslada la energía de un medio a otro y se transmite, pues es mediante la conducción, la convección y la radiación. Y vamos a hablar un poquito sobre esto. Vamos a poner un ejemplo bien común, o sea, para imaginar un poco. Suponiendo que tenemos un grupo de amigos que salen a jugar al parque y se paran uno al lado del otro y ellos comienzan a jugar con una pelota que la pasan de mano en mano. Esto hablando de que están de manera pues muy juntos, donde el movimiento de la pelota es bastante rápido. Esto le podríamos considerar como un proceso de conducción, porque la, el movimiento de la pelota es demasiado rápida, o sea, lleva una secuencia rápida. Y por otro caso, si consideramos este mismo caso, pero que ahora se separan uno del otro y se llevan la pelota hacia el otro de manera que corren una poca distancia y se la pasan entre sí, pues esto podría representar lo que es el proceso de convección. Y por último, suponiendo que después de tiempo los amigos se cansan y comienzan a lanzarse la pelota, pero ahora a una distancia mayor. Y pues bueno, ¿a qué debemos este ejemplo así medio eh, imaginativo? Pues que a lo que vamos con esto es que si esos niños fueran moléculas, la pelota sería el calor.
Entonces las moléculas llevan el calor hacia diferentes puntos y esto va a depender del proceso de, de transferencia de calor que estén realizando. Y en este pequeño ejemplo que dijimos hablamos sobre las tres formas de transferencia de calor. Sin embargo, ahorita vamos a revisar cada una de ellas para que nos quede un poquito más entendible. Comenzando con lo que es la conducción, pues la conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía térmica entre dos sistemas basado en el contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiene, al igual que la temperatura dentro de un cuerpo entre diferentes cuerpos, en contacto por medio de ondas, como lo podemos observar aquí en la imagen. Vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, porque la conducción, en la conducción las moléculas impactan entre sí transfiriendo calor entre ellas. Se puede dar en sólidos, líquidos, gases y como lo vemos aquí en esta imagen, a este tubo de metal se le aplica calor. Entonces lo que pasa es que en la zona donde se le aplica el calor, pues obviamente va a tener un incremento de temperatura, pero como sabemos el metal pues es un buen conductor de calor, entonces rápidamente va a transferir el calor, va a hacer un proceso de conducción hacia la zona más fría para haciendo así que se caliente de manera general todo el conducto de metal. Y pues sabemos que la transferencia de calor por contacto directo entre las moléculas de un cuerpo o sustancia, pues es lo que venimos hablando, que pues también hay que decir que si tenemos dos cuerpos individuales a diferentes temperaturas en contacto, se produce la conducción de calor de mayor temperatura hacia la de menor temperatura, como lo podemos ver en estos dos cuerpos, entre el cuerpo A y el B, pues es como se lleva el proceso de transferencia, se calientan las moléculas y empiezan a tener movimiento a partir de la aplicación del calor, lo que produce la conducción. Entonces las moléculas impactan entre sí, transfiriendo el calor, que se presenta pues también se presenta tanto en sólidos, líquidos o gases. Y bueno, a ver, ahora, ¿qué tan rápido se produce? Pues esto va a depender de la conductividad entre los cuerpos y el área expuesta. En el caso, por mencionar pues un ejemplo, si los exponemos a una misma fuente de calor, digamos, hablando de madera o hablando de madera o plata, poniendo estos dos elementos como ejemplo, bueno, si los exponemos a una misma fuente de calor, la madera va a conducir el calor más lento, por lo tanto, pues se dice que es un aislante de la temperatura, mientras que la plata, pues es un buen conductor ya que conduce el calor de una manera más rápida. Y ahora pasamos con lo que viene siendo la convección, que es la transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido líquido o gas y puede ser natural debido a la referencia de densidad por temperatura o forzada mediante ventiladores o bombas. Y un ejemplo claro es el aire con un ventilador o el agua con una bomba solo se produce en líquidos gases donde los átomos son libres de moverse. En la imagen podemos observar que tenemos, digamos, en un recipiente de metal agua y al aplicarle calor las moléculas tienen libertad de movimiento, entonces lo que van a realizar es un movimiento en rotatorio para llevar las partículas más calientes hacia arriba y estar moviendo estas partículas para poder llegar a un equilibrio. ¿A qué vamos con esto? Pues la convección durante esta transferencia de calor se da en moléculas eh, en medios planteados por la ley de enfriamiento, la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice que un cuerpo pierde su valor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Y bueno, como lo habíamos mencionado, un claro ejemplo ocurre cuando calentamos agua en un recipiente
como lo observamos aquí, el calor transferido por conducción calentará las porciones que están en contacto con el que ascenderán y forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentando así de manera uniforme pues el agua. Y por último tenemos lo que es la radiación, que es la transferencia de calor en forma de ondas electromagnéticas sin necesidad de un medio material. Y pues cómo funciona, pues esto es que todos los cuerpos emiten radiación térmica, pero los más calientes emiten más. La radiación puede viajar a través del vacío, como lo observamos aquí. Vamos a verlo un poquito más explicado el ejemplo a continuación para poder entender un poquito más este mecanismo. Y bueno, en esta última, pues como lo mencionamos, es la última que se puede dar en ausencia de un contacto. Y bueno, esto porque sabemos que su origen está en movimiento térmico de las partículas cargadas de materia que desencadenan la emisión de partículas electromagnéticas. Es decir, eh, la radiación térmica siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de radiación considerada. En el caso, pues la cantidad de calor irradiada de esta manera puede determinarse por la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice o describe la potencia radiada por un cuerpo en función de su temperatura. Y esta ley pues establece que cuando más caliente está el objeto, más energía emite. Entonces, por mencionar un claro ejemplo, tenemos esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí nos muestra el claro ejemplo de lo que es la radiación. Y bueno, como sabemos, el Sol, a pesar de hallarse a 149.6 millones de kilómetros de nuestro planeta, eh, la temperatura del Sol es tan alta que se irradia hacia el espacio en enormes cantidades de luz y de calor que alcanzan la superficie terrestre y la mantienen caliente e iluminada. Este es nuestro pues claro ejemplo de lo que viene siendo la transferencia de calor a través de lo que es la radiación. Y bueno, pues tenemos una pequeña conclusión hablando de lo que es la transferencia de calor. En nuestra conclusión, pues la transferencia de calor es un fenómeno esencial que influye en procesos naturales y en aplicaciones tecnológicas que nos ayuda a comprender los mecanismos de conducción, convección y radiación, permitiendo diseñar sistemas más eficientes, optimizar recursos y resolver problemas térmicos en ingeniería y la vida cotidiana. Y bueno, su estudio es clave para abordar desafíos como la sostenibilidad energética y la conservación de recursos. Y pues como sabemos o lo mencionamos al principio, estos mecanismos de transferencia de calor los encontramos en nuestra vida cotidiana desde cuando tenemos agua caliente en una preparación de café, le metemos una cuchara metálica, sabemos que ese calor que tiene la sustancia va a transferirse hacia el metal de la cuchara y por lo tanto ahí va a haber un mecanismo de transferencia de calor. En los hornos de microondas existe el mecanismo de transferencia de calor por radiación, entre otras. Y por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Espero que haya servido de mucho pues esta presentación y muchas gracias. En todo caso, pues vamos a dejar abierto para dudas por si en algún punto pues hubiera preguntas se pudieran hacer. Y muchas gracias.